alguien que adorara a otro Dios y no adoraran al rey de Babilonia o al rey de Medo-Persa, él seguía siendo fiel, porque él estaba seguro, era un hombre de fe. Dice allí en Hebreos 11 que muchos por medio de la fe, por medio de ese poder que Dios nos da, cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros tenemos como prioridad la Biblia, la palabra del Señor, y lo tomamos como una palabra verdadera de este Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, que mandó a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, que puso su vida por nosotros, que pagó el precio y tomó nuestros pecados, y su justicia nos ha revestido, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora entendemos y comprendemos las Escrituras, y debe de ser el alimento diario y constante de obediencia y de meditación en Él. Estamos viviendo en una generación que muy poco predica la palabra de Dios. Predican o enseñan sueños y visiones, experiencias humanas, y eso solamente en el diagnóstico espiritual nos dice que están alejados de la palabra de Dios. Solo un texto toman y lo aplican como quieren, como el que enseñé ahorita. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y lo aplican a otra cosa que te conviene. Tú quieres usar la palabra de Dios solamente como la psicología la usa. Y eso es peligroso, porque delante de ti se encuentra el pueblo del Señor, se encuentra la iglesia que fue comprado con la sangre de Jesucristo, y la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y está unida a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos metiendo con algo muy, pero muy sublime y delicado. A veces ni eso nos damos cuenta, lo que están delante de nuestros ojos. Entonces, Daniel observa que ya se van a cumplir los 70 años de cautiverio. Y en Daniel capítulo 9 se pone Daniel a orar: Señor, como profetizó Jeremías, que 70 años iban a ser de desolación. Y tu palabra, Señor, que tú nos diste, tu promesa, que tenemos que regresar a Jerusalén, que tenemos que regresar a la tierra prometida, que tenemos que regresar a la tierra que tú nos diste por heredad, a esa tierra donde fluye leche y miel, a esa tierra donde nosotros, Señor, tú ordenaste que ahí estaría tu casa para adorarte, Señor. Inmediatamente viene el ángel Gabriel y le da la profecía de las 70 semanas. Y dentro de esa profecía de las 70 semanas se encuentra la reconstrucción de ese templo en el retorno. Eso se llamó el exilio, el cautiverio. Después del tiempo del periodo histórico de los reyes, el siguiente periodo es el del exilio, el del cautiverio. Transcurren 70 años, ahora entra el periodo del retorno, el periodo de la restauración. Y se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y Daniel comienza a orar. Y le dicen que en 7 semanas se va a reconstruir ese templo, desde la salida de la orden de un rey. Y ese fue lo que vivió Nehemías. Y luego dice: y en 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Allí vemos nosotros la partición de las 70 semanas
y el Señor lo dio en tres partidas, 7 semanas, 62 semanas, y luego tiene una semana más. Una semana más. Entre la venida de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz es la semana 69. Y al final de esa semana 69, ahí entra el plan del Señor, mis hermanos, que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y en Colosenses nos habla de ese misterio. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia. Y ahí mismo en Efesios 3 nos dice que es un misterio. Y nos dice que es una verdad de los planes de Dios que no fue revelado a otras generaciones. O sea, en el Antiguo Testamento no nos habla nada de la iglesia. Lo podemos buscar. ¿En qué periodo lo encontramos? No está. Pero sí, después de su muerte, a través de las demás revelaciones de Dios, que ya lo conocemos, que es el Nuevo Testamento, sabemos que la iglesia nace en el libro de Hechos capítulo 2. La era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del bautismo del Espíritu Santo, para que sigan haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban el reino. Y aún en Hechos capítulo 1 le dice el Señor: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y el Señor les dice: no les toca saber a ustedes ese tiempo. A vosotros no nos es dado a conocer ese tiempo, pero le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Que Jesucristo vino a morir a este mundo por nuestros pecados, que tenemos que predicar el perdón de pecados a los hombres y decir, como dijo el apóstol Pablo, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, y que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y que también fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la gran comisión dado a la iglesia. Pero no lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y eso ocurrió después de las 62 semanas. Pero estamos hablando de la restauración de Israel, del tiempo del retorno, del exilio, del retorno, en donde allí sí Daniel habla de las 7 semanas. Y entonces, ahora sí, en ese tiempo del retorno, mis hermanos, estoy dando esta información porque es importante que ustedes entiendan cómo está la historia bíblica, qué es lo que lo envuelve alrededor de lo que quiero enseñar. Yo no puedo ir a Nehemías directamente y agarrar un texto y enseñarte eso. ¿Cómo vas a crecer, mis hermanos, si yo hago eso? Necesito yo estudiar. Un maestro necesita estudiar, necesita prepararse. Si no te gusta la lectura, como nos dijo nuestro hermano Luis en el seminario, si no te gusta estudiar, no es para ti el seminario. No es para ti el ser maestro de la palabra de Dios. Mejor vete. Pónganse a vender paletas o a hacer algo. Y nos daba textos bíblicos donde el apóstol Pablo le indica a su discípulo Timoteo, y le dice: ocúpate de la lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando estaba en la cárcel: tráeme los pergaminos que se quedó en Troas. La palabra de Dios es muy importante, pero la gente no quiere hoy en día
invertir tiempo, porque se invierte tiempo, hermanos, en inquirir, en investigar, en escudriñar. Escudriñar es escarbar, se usaba esa palabra en aquellos tiempos del Señor. Escudriñar quiere decir escarbar, escarbar hasta encontrar agua. Pero no queremos leer. Pero mi invitación es que te vuelvas al Señor y escudriñes, como este varón del Señor, sacerdote Esdras. Durante este periodo, mis hermanos, del retorno, hubo también 3 olas de emigrantes judíos de Babilonia a Jerusalén. 3. En el primer grupo vino Zorobabel. Algunos escritores lo mencionan como el príncipe sobre Zorobabel, que comenzó a reconstruir el templo con 50,000 judíos que el Señor despertó en el corazón de ellos. Mis hermanos, el Redentor de Israel muestra su poder detrás de todos los eventos que vamos a ver ahora, en esos eventos terrenales, usando, mis hermanos, aún reyes paganos para sus propósitos. Y ahí vemos la sabiduría del Dios de Israel. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que el Dios de Israel tiene control de nuestras vidas, que el Dios de Israel está preparando todo. Es por eso que adquirimos más fe, adquirimos más confianza, porque sabemos con quién estamos caminando. Y Zorobabel regresa con 50,000. Ahí venían levitas. Y en ese tiempo del rey Ciro, que decretó esa orden también, ¿sí? Pero la semana 70 no comenzó a caminar con este decreto de Ciro. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, Zorobabel viene a reconstruir el templo y comienzan a haber dificultades, comienzan a haber obstáculos, comienzan a haber oposición y problemas. Los muros de Jerusalén estaban rotas. El templo de Jerusalén totalmente quemada. Era una labor grande, una labor difícil, en medio de obstáculos y de enemigos. Y detuvieron la obra en el tiempo de Zorobabel. Pero tenemos un Dios, mis hermanos, que es soberano, que está interesado en su pueblo, que cumple lo que promete, que es fiel a su palabra. El Señor no es fiel por nosotros, Él es fiel porque es parte de su atributo, es parte de su carácter, que Él cumple cuando hace pactos. Él hizo pacto con Abraham, Él confirmó sus pactos con Isaac y con Jacob. Él hizo pacto en el monte Sinaí. Él hizo pacto con el rey David, que de su simiente y de su trono se iba a sentar uno, que su reino iba a ser eterno. Había un propósito y un plan del Señor soberano que controla la historia de los hombres. Y sus propósitos se cumplen porque Él es el único que tiene ese atributo de omnipotencia, que Él totalmente todo lo puede hacer, que va de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su carácter y atributos. Entonces, transcurren muchos años de Zorobabel hasta el tiempo de Esdras. Muchos años. Algunos dicen que 50 años, otros dicen que 80, exactamente no sabemos. Pero Esdras, mis hermanos, el Señor lo preparó a Esdras.
Esdras era un escriba, Esdras era sacerdote, Esdras era diligente en la ley de Moisés, conocía la palabra de Dios. Para una restauración es importante ser diligente en la palabra de Dios. Es importante, mis hermanos, conocer la palabra de Dios. Es importante, mis hermanos, como Esdras, que Dios preparó su corazón para inquirir, dice, la ley de Jehová, para cumplir y para enseñarla. Él no solo la enseñaba, sino que la obedecía, la vivía. Y así el Señor, por su Espíritu Santo, provoca, mis hermanos, una restauración de aquellos muros que están caídos. La burla de los enemigos. Cristianos débiles que no conocen la palabra del Señor en estos tiempos porque están tan ocupados en las cosas del mundo. Están muy ocupados con cosas que no aprovechan. Es por eso que estamos así. Pero la palabra de Dios obró para restaurar a Israel. Y al tiempo indicado, mis hermanos, el Señor envía a Esdras, el sacerdote. Esdras venía con la palabra del Señor. Esdras venía, mis hermanos, con la palabra que convierte el alma. Esdras traía la palabra de Dios, que es la ley perfecta del Señor, que hace sabio al sencillo. Esdras venía preparado. Esdras era un hombre que amaba al Señor, que obedecía al Señor, que él conocía sus atributos, sabía que el Señor, el Rey de Israel, el Redentor, era un Dios santo, un Dios apartado del pecado, un Dios que dio sus leyes en el monte Sinaí. Él era diligente, era escriba, él estaba muy cerca y muy relacionado con la palabra de Dios. Y aquí vemos entonces que el Señor mueve a Esdras. Y después de Esdras, mis hermanos, transcurrieron de 13 a 15 años aproximadamente, cuando el Señor despierta el espíritu de este hombre llamado Nehemías. Fíjese, Zorobabel, en la primera ola de inmigrantes judíos hacia Jerusalén. Oposición. Luego el Señor manda a un escriba diligente, preparado en la palabra del Señor. Hermanos, sin la palabra del Señor no vas a hacer nada. Puedes hacer un montón de cosas en tu pensamiento y puedes emprender muchas cosas que tú en tu sabiduría piensas que está bien. Pero si hay carencia de la palabra de Dios, si hay carencia de la voz del Espíritu Santo del Señor, no vas a prosperar. No vas a prosperar, no vamos a prosperar. Necesitamos de la palabra del Señor. Así que, al final de todo, entramos en esta historia de Nehemías y vamos a leer, ahora sí, aquí